El 5 de enero de 1942, mientras exultantes gritos de victoria resonaban en las calles de Tokio, el almirante Hiroku Yamamoto dio instrucciones al personal de la flota imperial combinada para que comenzara a prepararse para la segunda etapa de operaciones en la Guerra del Pacífico. Su estudio de los informes de situación sobre Filipinas, Malasia y puntos del sur indicaba que las tropas japonesas en unos pocos meses tendrían el control de Asia Oriental y las otras áreas que habían atacado en diciembre, por lo que Yamamoto le dijo a su jefe de personal Matome Ugaki que quería que los planes se completaran a mediados de febrero. La velocidad con la que los japoneses habían conquistado el Pacífico Occidental asombró a los planificadores en Tokio y provocó un fuerte desacuerdo dentro del Estado Mayor General Imperial. Los ardientes nacionalistas militares querían seguir adelante mientras Japón fuera victorioso, sin importar cuán lejos llegara el campo. Tal planificación llevó a otro grupo representado por el almirante Yamamoto, que había sido menos que entusiasta sobre el inicio de la guerra con los Estados Unidos y Gran Bretaña y estaba preocupado por el futuro. Una de las razones por las que Yamamoto estaba en el mar a bordo del buque insignia de la flota combinada, Yamato, era que los amigos en el Estado Mayor General Imperial estaban preocupados de que si permanecía en Tokio sería asesinado debido a su oposición pública a la guerra ilimitada. Incluso ahora sus opiniones no eran un secreto para quienes lo rodeaban. Su jefe de personal, el almirante Ugaki, escribió en su diario sobre la necesidad de un estadista con visión de futuro después de este primer mes de la gloriosa victoria. Esas fueron las palabras que Yamamoto usó a menudo para advertir que Japón no podía hacer la guerra a las potencias occidentales y esperaba ganar a largo plazo. La crítica abierta de Yamamoto a los políticos estaba dirigida al príncipe Koono y otros que no parecían saber qué tipo de guerra debería librar Japón en el Pacífico 3 meses antes de Pearl Harbor. Yamamoto se había reunido con un amigo, Ryoichi Sasakawa, presidente de la organización ultranacionalista Kokusu-do, en el Imperial Navy Club en Chiba. Yamamoto le advirtió a su amigo que la guerra era inevitable debido a las decisiones tomadas por los políticos. Dijo que al principio tendríamos todo a nuestra manera extendiéndose como un pulpo que extiende sus tentáculos y ahora, solo un mes después de que la guerra había comenzado, el pulpo se extendía casi plano. Yamamoto, sin embargo, también le había advertido a su viejo amigo que la euforia no podía durar. El momento, dijo, para la acción política era el momento en que Singapur cayera. Ese desastre perturbaría a los británicos en la India y, sin duda, estarían dispuestos a escuchar hablar de paz. Yamamoto conocía bien a los británicos. Había sido miembro de las delegaciones en las conferencias navales de Londres de 1930 y 1934. También conocía a los estadounidenses y había sido agente naval japonés en Washington de 1926 a 198. Estuvo de acuerdo en que una vez que los políticos iniciaran la guerra, se debía obtener rápidamente una gran victoria, pero cuando se lograra esa victoria, creía que Japón solo tendría 1 año y medio para disfrutar de la gloria. Para entonces, debíamos llegar a un acuerdo de paz. Se lo dijo a Sasakawa y esperaba que este viejo amigo diera a conocer la palabra entre los líderes políticos de derecha que estaban en el poder el 5 de enero. La victoria parecía cercana. La flota de acorazados estadounidense había sido puesta fuera de combate en Pearl Harbor el 7 de diciembre. Los acorazados británicos Repulse y Prince of Wales se habían hundido frente a la costa malaya en Filipinas. Manila y la base naval de los Estados Unidos en Cabet habían sido capturadas. Los británicos se habían rendido en Hong Kong y las fuerzas japonesas se dirigían a nuevos desembarcos en las Indias Orientales holandesas en Rabaul, Nueva Irlanda, Amba y en las Islas Salomón. Sin embargo, el ataque a Pearl Harbor no había logrado todo lo que Yamamoto esperaba.
la destrucción de los principales elementos de la flota de los Estados Unidos. Los portaaviones que habían estado en el mar estaban ilesos y representaban una amenaza constante. Lo que se necesitaba era un logro espectacular y Yamamoto no esperaba la caída de Singapur durante 5 o 6 meses. Llegó el 15 de febrero. Creía que si quería lograr su objetivo de preparar el escenario para la negociación, debía moverse en otra dirección, pero la pregunta ante sus planificadores era dónde atacar a continuación. El ejército vetó la sugerencia de Yamamoto de un ataque a la Unión Soviética. Tal guerra se libraría casi en su totalidad en tierra y el ejército estaba muy ocupado en China y el sudeste asiático, por lo que se ofrecieron otras 3 ideas. La favorita de Yamamoto era atacar en el Océano Índico, invadir Salónica, atraer a la flota británica del lejano oriente y destruirla como Yamamoto había destruido los barcos estadounidenses en Pearl Harbor y luego avanzar hacia el Medio Oriente para unirse con los alemanes que se dirigían hacia los campos petrolíferos soviéticos. Cáucaso, por lo que la armada japonesa tendría asegurado todo el petróleo que necesitaba. El ejército se negó a considerar una operación en Oriente Medio, por lo que solo quedaron 2 planes. Uno defendido por el Estado Mayor de la Armada en Tokio pedía un ataque a Australia para privar a los estadounidenses de esa base de operaciones avanzada. Después de trasladarse a las Islas Salomón, la Armada tomaría Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Fiyi y Samoa. Los defensores de este plan en el cuartel general imperial ya estaban estableciendo sistemas de ocupación para Australia y Nueva Zelanda, pero a Yamamoto no le gustaba el plan de Australia porque pensaba que tomaría demasiado tiempo y aún así no sería lo suficientemente espectacular como para detener a los estadounidenses. Yamamoto también sabía que el ataque a Pearl Harbor había despertado el espíritu de venganza en las personas que los japoneses habían estado aprendiendo a detestar como blandas e incompetentes. El ejército dijo que luchara una guerra hasta el final. Era evidente que incluso la captura de Singapur no detendría a los estadounidenses. Yamamoto quería una victoria que permitiera a Japón extender una generosa rama de olivo. En enero, Yamamoto ordenó que se dibujara otro plan y 2 meses después envió oficiales a Tokio con el documento denominado Plan Mi, que preveía una batalla frente a Midwa, isla donde la fuerza de portaaviones estadounidense sería destruida. También envió a Tokio el plan al que detallaba la invasión del continente norteamericano a través de Alaska si todo iba bien. Hawái sería ocupada y más tarde quizás la costa oeste, al menos. Las victorias en Midwa y en las decisiones darían a los políticos una base para negociar el tipo de paz que Yamamoto esperaba lograr en Tokio. Los almirantes se pelearon en la mesa de conferencias en el Ministerio de la Marina, pero al final Yamamoto se salió con la suya. Lo que se olvidó fue la importancia potencial de la caída de Singapur en febrero y el colapso inminente de Bataan y Corregidor, cualquiera de los cuales podría haber servido al propósito de Yamamoto. La razón por la que ya no eran importantes radicaba en la incursión de abril del escuadrón de bombarderos B-25 del teniente coronel Jimmy Doolittle en Tokio. La incursión de Doolittle había sorprendido a los japoneses al darse cuenta de que los estadounidenses solo estaban comenzando a luchar. En junio, después de que la operación Midwa se convirtiera en un desastre para Japón, no había tiempo para recriminaciones. De hecho, el ejército ni siquiera conocía el alcance total de la derrota. La noticia de la destrucción de 4 grandes portaaviones de la flota fue cuidadosamente suprimido para que solo se supiera en los niveles más altos de la armada mientras Yamamoto había estado en su excursión de Midwa. El Estado Mayor Naval en Tokio había movido la armada y sus fuerzas aéreas constantemente hacia el sur para preparar el próximo intento de cortar el paso a Australia.
Las fuerzas navales habían tomado Rabaul el 23 de enero y desde ese momento en adelante habían llevado a cabo constantes reconocimientos aéreos y bombardeos contra otras islas y Nueva Guinea. Era evidente para los australianos que comunicaron sus preocupaciones al general Douglas MacArthur después de su llegada en marzo que los japoneses pronto se moverían contra Nueva Guinea si tenían éxito. Sería casi una victoria fácil para los japoneses tomar el norte de Australia. En febrero, los japoneses ya habían bombardeado Darwin y en marzo, cuando invadieron Salamaua, Nueva Guinea, el ritmo se aceleró. En mayo, justo antes de la batalla de Midway, los japoneses enviaron una fuerza de ocupación hacia Port Moresby, pero fue rechazada por la feroz defensa de los estadounidenses y australianos. En la batalla de portaaviones del Mar del Coral, los japoneses ocuparon Tulagi al norte del Canal de Guad y construyeron una base de hidroaviones allí. La batalla del Mar del Coral convenció a Washington y Australia que tenían que prepararse para un movimiento japonés en el sur. MacArthur le dijo al gobierno australiano que debía estar listo para un ataque antes de un avance japonés que generalmente se esperaba que se hiciera contra la India. Cablegrafió al general Marshall para 2 portaaviones y 1000 aviones, pero en Washington ese mismo mes, el almirante Ernest J. King, jefe de operaciones navales, informó al general Marshall que hasta fines de junio solo tendría 2 portaaviones operativos en todo el Pacífico. Mientras que en vísperas de Midway, los japoneses tenían 10 y el comandante de la flota del Pacífico, Chester W. Nimitz, ya había dado una advertencia anticipada sobre el gran movimiento que esperaba que hicieran los japoneses, que resultó ser la batalla de Midway. Mientras los eventos seguían su curso en Midway, los japoneses estaban estableciendo sus fuerzas en el área de Nueva Guinea, las Islas Salomón. El mayor general Tomaro Ori desembarcó la fuerza de los mares del sur en Salaba y las tropas navales ocuparon Ley y comenzaron a construir una base aérea allí. Independientemente del almirante Yamamoto, el Estado Mayor Imperial había planeado la operación de Port Moresby y se ordenó al teniente general Harukichi Otake que avanzara hacia Nueva Caledonia, Fiji y Samoa y que estuviera listo para reanudar el avance contra Port Moresby. Moresby para julio, que sería después de la batalla de Midway, cuando se podía esperar que el almirante Yamamoto hubiera regresado con su flota combinada. Se esperaba que esa gran fuerza de portaaviones protegiera este nuevo movimiento a pesar de la derrota en Midway, que se informó como una victoria para las fuerzas en el campo. El cuartel general imperial no alteró sus planes. Unos días después de Midway, los australianos informaron al general MacArthur que los japoneses estaban listos para moverse en vista de la victoria de Midway. MacArthur sugirió que los aliados realizaran un ataque preventivo en el área de Nueva Bretaña y Nueva Irlanda y luego un asalto a Rabaul, la principal base naval y aérea japonesa en el área con los 2 portaaviones, los 1000 aviones y una división anfibia. MacArthur obligaría a los japoneses a retroceder a True el 12 de junio. El general Marshall ofreció el plan MacArthur al almirante King con algunas modificaciones. Quería 3 portaaviones en lugar de 2 y una división de marines y 3 divisiones del ejército para realizar los asaltos. El almirante King se opuso a la idea porque pondría a MacArthur al mando de los combatientes. Otras razones de King fueron complementarias, los portaaviones estarían sujetos a ataques terrestres. Y no tendrían suficiente protección, ya que resultó que la Armada tuvo que lidiar con ambos problemas tácticos en Guadalcanal. King ideó su propio plan, un impulso desde las nuevas tierras por fuerzas bajo el mando de la Armada. MacArthur se opuso a que las fuerzas de su ejército sirvieran bajo la Armada, pero nadie podía negar la necesidad de detener a los japoneses antes de que tomaran Nueva Guinea y estuvieran listos para atacar Australia.
El problema para el Estado Mayor Conjunto era quién iba a comandar la operación. Le dieron a la fase 1 la tarea principal de tomar las islas Santa Cruz para Laji y las posiciones adyacentes al Almirante King. Guadalcanal era solo un punto en el mapa sin valor táctico o estratégico conocido. Ni siquiera merecía un nombre en este plan del JCS. El general MacArthur recibió un ESOP después de la fase 1. Él debía tomar el control y limpiar a los japoneses en el resto de las islas Salomón y Nueva Guinea. El almirante King se salió con la suya porque el Estado Mayor Conjunto reconoció que King ya había planeado una línea de defensa por el Pacífico para proteger a Australia y su plan necesitaría relativamente menos fuerza que las miles de tropas de MacArthur que estaban entrenando en Nueva Caledonia y King había convencido al general Arnold para que enviara varios escuadrones de aviones de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos allí. Había reforzado Samoa y se había asentado en los nuevos rebaños y planeaba establecer una base en Tonga. El almirante Wilson Brown, cuya indecisión en el momento de la crisis de la isla Wake había despertado la molestia de King, fue enviado a una unidad recién establecida llamada Comando de Entrenamiento Anfibio en San Diego. A él y al mayor general de la Marina Holland Smith se les dijo que desarrollaran nuevas técnicas para la guerra de islas. El contraalmirante Richmond Kelly Turner, el oficial jefe de planes de King, sugirió que el primer esfuerzo debe ser mantener la línea en el Pacífico Sur mientras se entrena a las fuerzas anfibias. La segunda etapa sería una ofensiva combinada de los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda a través de las Islas Salomón hasta el archipiélago de Bismarck y las islas del Almirantazgo. La tercera etapa implicaría la toma de las Islas Carolinas y Marshall y la cuarta etapa llevaría a los aliados a las Indias Orientales holandesas o a las Filipinas. El almirante King aprobó este plan. Era justo lo que él mismo había previsto e hizo arreglos para traer al vicealmirante Robert L. Gorley, quien era mientras servía como observador naval en Londres para dirigir el comando del Pacífico Sur. King separó al contraalmirante Turner de la división de planes y le dijo que se preparara para asumir el cargo de comandante de la operación anfibia. Todo esto se hizo incluso antes del asalto japonés a Port Moresby y Tulagi. El vicealmirante Gorley partió de Washington el 1 de mayo. Asumiría el mando de la Fuerza del Pacífico Sur el 19 de junio, pero primero tenía que ir a Pearl Harbor para informar al almirante Nimitz, quien sería su superior directo. Para cuando Gorley llegara a Pearl Harbor, la ofensiva japonesa ya estaba comenzando en el Pacífico Sur el 22 de mayo. Un avión del ejército vio un avión japonés de reconocimiento fotográfico tomando fotografías del canal de Guad. La inteligencia del ejército sugirió que los japoneses se estaban preparando para construir un aeródromo allí el 25 de junio. La inteligencia del ejército informó que la hierba en el plano central de la isla se había quemado y se habían levantado tiendas de campaña en el área. Se estaba construyendo un muelle en Lange. 6 días después, un observador costero australiano en el canal de Guad informó que la construcción de un aeródromo solo estaba esperando la llegada de las unidades de construcción japonesas. Incluso conocía la nombra a las fuerzas pioneras 11 y 13 que eran el equivalente de las unidades CB estadounidenses. Esta información fue confirmada en una interceptación de radio hecha por los oficiales de inteligencia de Nimitz en Pearl Harbor. El grupo de inteligencia de radio de la Flota del Pacífico que había descifrado partes del código naval japonés captó un mensaje que decía que las fuerzas pioneras 11 y 13 llegarían a su destino el 4 de julio y la inteligencia de la flota ató cabos. El almirante Turner estaba visitando Pearl Harbor ese día en camino a prepararse para el desembarco anfibio en algún lugar del Pacífico Sur cuando el almirante Nimitz recibió el informe de inteligencia de radio. El almirante Turner sabía a dónde iba, no podía ser otro lugar que las Islas Salomón.
En 2 semanas, Turner estaba en Wellington, donde abordó su buque insignia, el USS Macaulay, el antiguo barco de pasajeros de Graceland, el Santa Barbara. Su tarea era entrenar a todo un grupo de trabajo anfibio en un mes. Cuando Turner comenzó a mover barcos y hombres, el almirante Gormley se dirigía a Melbourne para conferenciar con el general MacArthur. Gormley dejó Nueva Zelanda con la cabeza llena de pensamientos sombríos sobre la estupidez de intentar organizar una operación anfibia cuando nadie sabía cómo hacerlo. MacArthur, que tenía sus propias razones para desagradarle el plan, estuvo completamente de acuerdo con él. También acordaron que con los aviones a mano no podían garantizarle al desembarco suficiente cobertura aérea. Después de todo, esta reunión tuvo lugar el 18 de julio y los desembarcos se realizarían en 3 semanas. Enviaron un despacho a Washington recomendando que se aplazara la operación, pero King no estaba contento con ese mensaje. King le había dicho a su nuevo comandante que le estaba dando un trabajo difícil y que no podría darle las herramientas adecuadas hasta quizás el otoño. La respuesta fue no. La invasión procedería según lo planeado. Gormley había dejado Washington convencido de que Estados Unidos no estaba listo para una acción agresiva en el Pacífico Sur. Su tristeza aumentó cuando intentó y no logró que CBS y otras unidades fueran enviadas inmediatamente a Nueva Zelanda. Desde el principio, el plan de invasión del Canal de Watt fue notable por fallas de inteligencia. Todos los comandos involucrados sabían que una operación estaba en perspectiva, particularmente después del 10 de julio, cuando el almirante Nimitz envió el almirante Gormley dio órdenes de operaciones. La principal base aérea japonesa estaba ubicada en Rabaul. Los aviones de esos campos podían detenerse en el canal de Guadal, reabastecerse de combustible y bombardear Australia. No había duda de que podían asestar un golpe mortal a la concentración aliada, pero el 10 de julio, el informe de los servicios de inteligencia aliados que llegó a King contenía solo un comentario casual sobre la construcción del aeródromo en el canal de Guadal y unos días después, un informe situó el campo en el lado equivocado de la isla. A fines de julio, los japoneses habían completado el aeródromo y estaban de regreso en el cuartel general de la flota combinada en Japón. El almirante Yamamoto dio órdenes de que la primera misión por etapas saliera de Rabaul el 14 de agosto. Como comandante de la Operación General de los Estados Unidos, el almirante Gormley intentó desesperadamente obtener más ayuda para construir bases avanzadas para traer más aviones, pero dondequiera que iba, se enteró de la verdad de la afirmación del almirante King de que no podría proporcionar a Gormley las herramientas adecuadas. Los suministros de las fuerzas de invasión, por ejemplo, se cargaron en Hodgepodge a bordo de los transportes en Auckland. Había muchos muelles para que los barcos pudieran haber sido descargados y recargados con suministros en el orden de su uso previsto. En su lugar, los barcos fueron enviados a Numa, que no había tenido tales instalaciones, y el almirante King tenía al menos una idea general de las dificultades, pero no había tiempo para demoras. King sabía mejor que cualquiera de sus subordinados la absoluta necesidad de detener a los japoneses antes de que llegaran a Australia. El cronograma se mantuvo a fines de julio, la prisa estaba en marcha y 177.000 marines se movían en un barco de tropas desde California, Pearl Harbor, Numa y Samoa. El almirante Gormley estaba demasiado ocupado para mantener una conferencia de sus comandantes, pero el 28 de julio, el almirante Frank Jack Fletcher, que se suponía que estaba al mando táctico, convocó una reunión a bordo de su buque insignia, el portaaviones Saratoga. Por primera vez, los comandantes de la unidad táctica se reunieron para hablar sobre la invasión y el almirante Fletcher debía proteger la invasión con su fuerza de tarea.
El almirante Turner debía entregar las tropas del general de marina Alexander Vander una vez que los marines hubieran tomado la isla. Se traerían tropas de guarnición, pero esta operación se llamó tan apresuradamente que nadie había hecho provisión para que se mantuvieran tropas en reserva. No había más hombres disponibles en el Pacífico Sur. La reunión en el Saratoga no fue feliz. Fletcher comenzó anunciando que protegería los desembarcos en el canal de Watt solo por 2 días. Insistió y los miembros del personal de Gourley en la reunión coincidieron en que no se debía arriesgar a los portaaviones. Fletcher era cauteloso 31, que toda la operación era una locura. Apresurado y condenado. El almirante Turner, que tenía una mejor idea del panorama militar mundial que cualquier otro hombre en la cabina ese día, reprendió a su superior. No tenía sentido ese tipo de argumento, dijo, y se había tomado la decisión de arriesgarlo todo. Era su trabajo cumplir las órdenes. Fletcher debería haber sabido todo eso después de Coral Sea. El almirante King había estado tan disgustado con la constante evasión de la acción de Fletcher que había insistido en que el almirante Nimitz averiguara la condición del espíritu de lucha de Fletcher. Nimitz era un hombre amable y le agradaba a Fletcher, le había dado al comandante del portaaviones una charla motivadora y luego, ¿qué? En la batalla de Midway, Fletcher, que estaba al mando allí, difícilmente podría ser criticado, pero en vísperas de la primera operación ofensiva estadounidense, advertir a las tropas y los hombres de los barcos de apoyo que los iba a abandonar en 48 horas fue un comienzo muy desfavorable. El ensayo para la invasión del canal de Watt se realizó el 28 de julio y duró 3 días. La escena fue la isla de Kororo cerca de Fiji. Solo un tercio de las tropas asignadas lograron llegar a tierra y cuando lo hicieron, no sabían qué hacer. El general Vandergrift consideró la maqueta como un fracaso total, pero no hubo tiempo ni siquiera para dudar. El 31 de julio, los marines regresaron a bordo de los transportes que se dirigían al canal de Watt en la tarde del 6 de agosto, cuando el grupo de trabajo de 75 barcos se acercaba a las Islas Salomón. El almirante Fletcher se separó nerviosamente de sus portaaviones. Tendría sus aviones sobre la fuerza de desembarco como lo prometió, pero los 26 barcos del grupo de portaaviones estaban siendo llevados lo más lejos posible de Harm's Way y la inteligencia estadounidense era tan defectuoso como para permitir la concentración japonesa del aeródromo, en el canal de Guadal. La inteligencia japonesa era más defectuosa, ya que a medida que la flota de invasión de los Estados Unidos se concentraba en el Pacífico Sur, los japoneses no tenían ni idea de un próximo ataque. En julio de 1942, el ejército japonés estaba preocupado por intentar capturar Nueva Guinea como punto de partida para sus operaciones contra Australia y Nueva Zelanda. La Fuerza de los Mares del Sur del Mayor General Tomaro H. desembarcó 2.000 tropas cerca de Buona después de capturar Buona. Los japoneses planeaban construir aeródromos allí como preludio a un nuevo ataque a Port Moresby, por lo que en julio el poder aéreo japonés se concentró contra Port Moresby. Los bombarderos y cazas arrasaron los puertos y aeródromos casi todos los días después del desembarco japonés. Las fuerzas de inteligencia japonesas también fueron llamadas para apoyar la cabeza de playa y en los primeros días de agosto su atención se fijó en el nuevo avance. La Fuerza Aérea Australiana y estadounidense combinada respondió con incursiones en las bases aéreas japonesas en Ley. Durante estos preparativos, el buque insignia Yamato del almirante Yamamoto estaba anclado en Ashima en aguas japonesas de manera pausada se estaba preparando para las próximas operaciones aéreas sobre Australia y vería entonces qué acción se tomaría a continuación. En preparación para el 3 de agosto,
los grupos aeronavales estacionados en la fueron llevados de regreso a Raval para estar listos para las operaciones del Canal de Guadal que comenzarían la semana siguiente. Durante la primera semana de agosto, los cielos del Pacífico Sur estaban nublados y solo un puñado de aviones de búsqueda japoneses tomaron los cielos. Ninguno de ellos encontró la armada estadounidense que se dirigía hacia el Canal de Guadal. Los aviadores japoneses que volaban desde Raval se sorprendieron al encontrar aviones portaaviones estadounidenses en los cielos alrededor de Búa. Les habían dicho que los portaaviones de los Estados Unidos fueron destruidos en Midway. Los pilotos asumieron que los portaaviones estaban operando con fuerzas australianas que habían marchado a través de las montañas Owen Stanley. En realidad, estaban entrenando para la invasión del Canal de Guadal. Nadie en el alto mando imperial o en el campo sospechaba una invasión próxima después de sus 8 meses de victorias continuas. Era difícil para los japoneses creer que los aliados pudieran lanzar una invasión de Seaborn si se les hubiera sugerido la idea. Habrían estado de acuerdo con el general MacArthur y el almirante Gorley que tal invasión casi no tenía posibilidad de éxito, por lo que mientras la fuerza expedicionaria estadounidense avanzaba hacia el Canal de Guad, disfrutó del elemento sorpresa el 4 y 5 de agosto. Los 75 barcos navegaron bajo un cielo nublado y el 6 de agosto la flota se movió entre chubascos de lluvia casi todo el día, pero cuando amaneció el 7 de agosto, el cielo se despejó, lo que significó que los aviones de los portaaviones tendrían buena visibilidad para sus ataques. La flota fue al cuartel general a las 5:30 y a las 6 los portaaviones lanzaron su primer ataque. Los aviones del Wasp Saratoga y Enterprise fueron asignados como objetivos en la isla del Canal de Guadal, Telaji Gabutu y Tano. Los japoneses habían establecido una base aérea en Gabutu y Tanmogo, que estaban conectadas por una calzada. Los aviones japoneses habían sido mantenidos a tierra el día anterior por el mal tiempo. El grupo de trabajo del almirante Fletcher informó de un avión no identificado durante el día, pero no se determinó si era japonés o un avión del mando del general MacArthur. En cualquier caso, los japoneses no estaban despiertos hasta las 6:12 de la mañana. Cuando el cuartel general de comunicaciones en la base aérea de Taji envió un mensaje frenético anunciando el ataque, el mensaje de radio fue a la cuarta, sexta y octava flotas, al almirante Yamamoto y al cuartel general imperial fue simple y conciso: fuerte bombardeo enemigo en progreso. El clima se había despejado y los aviones de combate volaron hacia nubes cúmulos dispersas a la luz de un cuarto de luna. Los cazas y bombarderos se movieron en sus misiones designadas. 8 cazas liderados por el teniente Alach Power despegaron del Enterprise para atacar las instalaciones de tropas y depósitos de suministros de aeronaves y lanchas PT del Canal de Guad. No encontraron aviones ni lanchas PT y ametrallaron los edificios en el aeródromo en Longer Point. Mientras tanto, otros 8 cazas del Enterprise mantuvieron una patrulla aérea de combate sobre el transporte deportivo desde las 6 hasta las 8:00 cuando fueron reemplazados por otros. Los bombarderos comenzaron a atacar Taji y el área de Lord Point, pero no se vio actividad aérea enemiga durante toda la mañana. Los estadounidenses lo tenían todo para ellos, y los únicos aviones dañados fueron los heridos en accidentes operativos. Aviones de otros portaaviones impactaron la base de hidroaviones en Gabutu. La sorpresa fue completa. Los aviones estadounidenses llegaron y comenzaron a bombardear y ametrallar los hidroaviones en el agua. Destruyeron 9 hidroaviones similares al Zero-One, un hidroavión Cabanisi de 4 motores, y 8 hidroaviones que también funcionaban como aviones de búsqueda y bombarderos. Algunos pilotos japoneses que intentaron despegar fueron derribados antes de que pudieran despegar. Ni un solo avión japonés en Gabutu sobrevivió al ataque. Otros aviones de portaaviones impactaron concentraciones de tropas japonesas en Tulaji.
Algunos impactaron objetivos en las playas que los marines pronto invadirían antes del amanecer. Los marines en las cubiertas de los transportes pudieron ver las altas montañas de la isla que era su objetivo. El transporte se deslizó a través del estrecho cuello que corre entre el canal de Guad y las islas Savo hacia el canal de Seok cuando amaneció. Los cañones de los buques de guerra de escolta dispararon y destellos de luz iluminaron la flota. Virtualmente no hubo fuego de respuesta. El bombardeo de los cruceros y destructores que acompañaban a los barcos de tropas inició incendios a lo largo de la costa. Un depósito de petróleo explotó enviando llamas saltando hacia el cielo a las 8:00 después de 2 horas de bombardeo y cañoneo de la isla, la lancha de desembarco comenzó a moverse hacia North Shore al este de Longer Point. Los marines estaban nerviosos. Ni ellos ni los oficiales tenían experiencia práctica en tal desembarco, ya que esta era la primera invasión anfibia estadounidense desde la Guerra Hispanoamericana. A las 9:00 las tropas estaban desembarcando en el canal de Guadal. No encontraron resistencia porque los japoneses habían huido a las colinas. El avance era ridículamente fácil. Los marines pronto vieron cuán completamente habían sorprendido al enemigo. Llegaron al cuartel de madera S.E. Ross en el que nunca se había dormido. Encontraron una tienda de campaña con una mesa de desayuno llena de bandejas y tazones de carne, arroz y ciruelas cocidas. Había tazones de arroz medio llenos esparcidos por todos lados, palillos arrojados apresuradamente sobre la mesa o sobre las esteras de paja del piso. Las propias tiendas explicaron por qué los japoneses se habían ido tan rápido. Fueron destrozadas por la metralla y algunas fueron derribadas por el bombardeo de los buques de guerra antes del desembarco. Pero cualquier marine que quisiera celebrar la facilidad con la que habían tomado sus primeros objetivos tuvo algunas sorpresas. Era cierto que los japoneses habían sido sorprendidos en el canal de Guad y que aún no se habían atrincherado ni creado fortificaciones permanentes porque la mayoría de los hombres eran tropas de construcción, no combatientes. Pero en Taji, el primer batallón de marines Raiders del teniente coronel Merritt Adson y el quinto batallón de los segundos marines habían encontrado una fuerte resistencia. Unos 250 japoneses estaban ubicados en esta isla. Los japoneses eran tropas del destacamento de la base aérea de Yokohama bajo el mando del capitán Asik Miyazaki. Eran combatientes experimentados y dedicados. Los primeros Raiders de Edson eran las tropas estadounidenses más duras en el Pacífico. Todos eran voluntarios elegidos de las filas de una fuerza conocida por sus cualidades de combate. El concepto de Raider surgió de la recomendación del teniente coronel Adams Carlson para la creación de una fuerza de comando, y la experiencia de Carlson había incluido un periodo de servicio de varios meses con el 8º Ejército de la Ruta Comunista China en sus luchas de guerrilla contra los japoneses en el norte de China. Los Raiders de Edson se habían entrenado durante muchos meses en condiciones espartanas y cuando llegaron al canal de Guad ya tenían una poderosa reputación. Como resultó, necesitarían cada truco que habían aprendido y aprenderían algunos nuevos. Esta invasión fue el primer contacto entre tropas estadounidenses altamente entrenadas y veteranos japoneses experimentados desde que la guerra había comenzado en diciembre. Los japoneses tenían una reputación incluso más temible que la de los batallones Raiders, ganada a través de la marcha fenomenalmente rápida de sus fuerzas a través de Filipinas, Malasia y las Indias Orientales durante meses. Tokio se había jactado de sus victorias y la mitad del mundo había llegado a creer que los japoneses eran invencibles, una reputación que el alto mando imperial se complacía en alentar. Tulagi entonces fue en cierto sentido el primer campo de pruebas. Las tropas de Edson desembarcaron a las 8:15 de la mañana en la parte noroeste de la isla y al principio el avance no parecía mucho más difícil que en el canal de Guadua.
encontraron cierta resistencia de algunos puestos avanzados. La parte noroeste de Taji estaba cubierta de una espesa jungla, pequeños árboles, enredaderas y buganvila con sus hermosas hojas y espinas afiladas. Al principio, el terreno parecía ser el peor obstáculo. Edson solo perdió un hombre y ese a manos de un francotirador cuando los marines atacaron. La playa Edson planeó moverse en tierra hasta una cresta que corría a lo largo de la isla y luego trabajar a lo largo de la parte superior de esa cresta despejando las laderas a medida que avanzaban hacia el sur, pero el terreno era tan difícil que los hombres tardaron 3 horas en abrirse paso a lo largo de 1,5 millas de terreno ascendente. Habiendo llegado a la línea de la cresta, los marines avanzaron, salieron de la jungla y corrieron directamente hacia las defensas japonesas centrales construidas en la ladera. Los japoneses habían construido refugios y troneras de roca y habían colocado sus ametralladoras con cuidado para crear campos de fuego entrelazados. La defensa japonesa se basaba en mantener al enemigo debajo de ellos. Pero los marines descubrieron que al trepar por los acantilados podían dejar caer cargas de dinamita y granadas en los refugios y ese era el método que tenían que usar para avanzar. Una vez que un refugio era volado, todavía no era seguro en un agujero. Los estadounidenses mataron a 17 japoneses con cargas de dinamita. Un marine vio una radio dentro y fue a recuperarla. Todavía había 2 soldados japoneses vivos y le dispararon a él y a otro hombre que fue tras él antes de que los mataran. Una sección de marines tomó esta posición defensiva en el centro de la isla mientras el centro y el flanco izquierdo de la fuerza de Edson avanzaban por la cresta, pero incluso a lo largo de la línea de la cresta, el avance no fue fácil. Una compañía sufrió un 15% de bajas esa primera tarde. La resistencia frontal era dura, pero con los japoneses, la resistencia frontal era solo la mitad de la batalla. Los francotiradores parecían estar por todas partes atados en los árboles, en las cimas de los edificios detrás de las rocas. Una táctica favorita de los francotiradores era dejar pasar el elemento delantero de una unidad de marines y luego comenzar a disparar a los hombres desde atrás. Este movimiento casi siempre significaba la muerte para el francotirador, pero generalmente no antes de haber causado varias bajas y una cosa que los primeros Raiders aprendieron ese día fue que el pequeño rifle japonés calibre 25 y la bala de ametralladora eran más propensos a herir que a matar, lo que desde el punto de vista japonés era satisfactorio, ya que se necesitaban tropas y recursos adicionales para atender a los heridos. Durante la tarde, los Raiders condujeron a lo largo de la cresta y hasta que se toparon con un barranco de 3 lados cuyo fondo era un antiguo campo de cricket británico. Los japoneses habían excavado en las paredes del barranco y establecieron los campos de fuego que se volverían tan familiares en los meses posteriores a medida que los marines avanzaban. Se encontraron con fuego cruzado y Edson se detuvo porque oscurecía y no era momento de investigar peligros conocidos. Esa noche, los marines en Tulagi tuvieron otra experiencia nueva. Los japoneses, sabiendo que estaban superados en número y sin posibilidad de supervivencia, organizaron uno de los contraataques desesperados por los que se volverían infames. Esperaron hasta que el perímetro de los marines estuvo tranquilo. Luego, a las 10:30 de la mañana, se abrieron paso entre 2 compañías y rodearon a una de ellas. Los marines lucharon en sus trincheras y al aire libre usando armas, ametralladoras, granadas y cuchillos. Los japoneses avanzaron por la cresta hacia el puesto de mando del coronel Edson y llegaron a un punto a 50 yardas de él. Finalmente, los marines dominaron a los japoneses y los hicieron retroceder, pero no antes de que una compañía hubiera perdido a la mitad de sus suboficiales. Al día siguiente,
8 de agosto, más tropas desembarcaron en Tulagi hasta que hubo 7.500 en ese lado del canal de Sear. Los Raiders y hombres de Edson del 5º batallón de los segundos marines comenzaron a moverse de nuevo hacia el extremo sureste de la isla. Uno por uno atacaron las posiciones de ametralladoras Dugin en los lados empinados del antiguo campo de cricket de una cueva. Sacaron a 35 japoneses muertos, algunos de ellos ya podridos y apestosos, pero algunos murieron en el último momento de defensa de la posición. De esto, los estadounidenses dedujeron correctamente que la táctica japonesa era mantener una posición hasta el final a menos que se les ordenara retirarse. Prueba de la disciplina de las Fuerzas Armadas japonesas, aquellas tropas que se rindieron en Guadalcanal eran en su mayoría miembros de batallones de trabajo, no tropas de combate. Los Raiders ese segundo día se encontraron con docenas de ejemplos de un espíritu que no habían visto antes. En un dugout acorralaron a 3 oficiales japoneses que al final solo tenían una pistola cargada entre ellos. Cuando los marines estaban listos para hacer el asalto final, escucharon 3 disparos. Cuando entraron en el dugout, descubrieron 3 cuerpos y una pistola vacía. Un oficial había disparado todas las rondas menos las 3 últimas y luego disparó a sus 2 compañeros y a sí mismo. En esos primeros días, esta actitud suicida sorprendió a los marines. Era difícil para un estadounidense entender cómo los hombres acorralados o heridos sin esperanza de supervivencia en su agujero, sabiendo que el enemigo tenía una ventaja material y numérica casi invariablemente, elegirían la muerte antes que rendirse. Les llevó un tiempo acostumbrarse, pero después de que algunos japoneses fingieran rendirse solo para sacar armas o bayonetas para atacar a sus captores o hacer explotar granadas para matarse a sí mismos y a sus enemigos, los marines tomaron a los japoneses en sus propios términos a partir de entonces. Prácticamente no hubo más intentos de persuadir a los soldados japoneses para que se rindieran. Tulagi fue tomada bajo control en ese segundo día, aunque no todos los japoneses en la isla habían muerto durante los días siguientes. Los francotiradores japoneses acosaron a las tropas estadounidenses hasta que el último francotirador fue asesinado. Uno se da cuenta de la terquedad de la lucha en Tulagi en la experiencia del sargento de artillería Angus Goss. Se había adelantado a sus hombres para atacar una cueva cerca del campo de cricket. Los japoneses habían disparado esporádicamente desde esa posición. Se acercó lo suficiente para lanzar granadas de mano a la cueva y los marines habían sido entrenados para tirar del pasador del anillo de la granada con forma de huevo. Lanza el conteo lentamente y escuche la explosión. El sargento Goss jaló el seguro y contó hasta 6. La granada salió despedida de la cueva y tuvo que agacharse para escapar de la explosión de su propia arma. Después de otra experiencia idéntica, sostuvo la granada durante 3 segundos, luego durante 4, 5, 6 y salió de nuevo. El sargento Goss pidió una carga de mochila, una bolsa llena de dinamita que generalmente se usa para volar edificios. Metió la carga, la preparó y corrió un poco hacia atrás. Los japoneses empujaron la carga fuera de la boca de la cueva. La dinamita explotó y clavó una astilla de roca en la pierna de Goss. La herida no fue lo suficientemente grave como para matarlo, pero dolió lo suficiente como para enfurecerlo. Tomó su metralleta y corrió hacia la cueva rociando fuego. Mató a 4 soldados japoneses y contó a otros 8 que habían muerto antes, si es posible. Los combates en Gabutu y Tano fueron peores que los de Tulagi. Los desembarcos se produjeron a media mañana. No se comprometieron muchas tropas porque nadie esperaba encontrar muchos japoneses allí, pero como la base de hidroaviones estaba en estas islas, los japoneses las habían fortificado y los marines se encontraron en problemas.
Los japoneses se sorprendieron y aún no se habían recuperado del bombardeo y el ataque aéreo que había destruido sus hidroaviones, por lo que las primeras tropas en tierra fueron recibidas solo con fuego de fusil. Pero cuando la segunda oleada de marines llegó a la playa, los japoneses se habían organizado a unos 500 metros atrás y el fuego era intenso. La tercera oleada fue atacada antes de que las lanchas de desembarco llegaran a la costa y las bajas fueron numerosas. Dabuto y Tanmogo estaban dominadas por pequeñas colinas de no más de 150 pies de altura, pero sobre el nivel del mar. Desembarcos. Esta altura era suficiente. Los japoneses habían construido sus defensas a lo largo de las laderas y estaban bien provistos de ametralladoras, rifles automáticos y municiones. Como en Tulagi, cada posición japonesa tenía que ser tomada, no se retiraron y la ferocidad de la lucha en Tanamogo fue casi increíble. En las primeras oleadas, los marines habían desembarcado tanques. Los japoneses habían llegado en oleada hacia el muelle de Tanoo donde se habían realizado los desembarcos. Habían atascado palancas debajo de las bandas, lanzado granadas e intentado prendieron fuego a los tanques con trapos empapados en gasolina. Un comandante de tanque había abierto la escotilla y utilizó la ametralladora del tanque para matar a 23 soldados japoneses, antes de que uno sangrara por el costado del tanque y lo apuñalara hasta la muerte con una bayoneta. Otro japonés luego arrojó trapos empapados en gasolina dentro del tanque y se quemó a media tarde. En este primer día era evidente que los marines podían usar refuerzos y una unidad que había desembarcado antes en la isla de Florida donde no había japoneses fue llamada para ayudar a Tanamogo. Había sido tomada pero los marines no pudieron asegurar la carretera que unía las dos pequeñas islas. Se ordenó a los refuerzos ir a Tanamogo y al anochecer se les dieron 5 minutos de bombardeo preparatorio de buques de guerra. Desafortunadamente uno de los últimos proyectiles golpeó un depósito de combustible cerca de la playa e iluminó la orilla como si fuera mediodía. Cuando los marines llegaron, los japoneses los tenían claramente recortados contra el mar. Desde los refugios en las colinas llegó un flujo constante de fuego de ametralladoras y rifles. 2 botes llenos de marines llegaron a la playa, pero el capitán del tercero el barco fue asesinado en su timón y el barco giró y se dirigió de nuevo al mar. Los siguientes barcos hicieron lo mismo creyendo que había habido algún cambio en las órdenes, por lo que los hombres de los 2 barcos quedaron varados en tierra y su única protección era el muelle de hormigón. Los japoneses estaban disparando tan pronto como los estadounidenses devolvieron el fuego. Los japoneses detectaron la posición por los trazadores. Pronto varios hombres cayeron. Un barco se retiró llevándose a los heridos y pasó un tiempo antes de que se eliminara la confusión y otros barcos comenzaran a desembarcar. Mientras tanto, los japoneses lanzaron un contraataque en la playa. El capitán Crane, el líder de la unidad, fue separado de su barco y él y 5 hombres se escondieron en la maleza y en la oscuridad escaparon para regresar a la playa después de que los japoneses se retiraran a sus posiciones en Hillside. Finalmente, fueron rescatados, pero eran las 4 de la mañana del 8 de agosto antes de que otra unidad aterrizara y pudiera asegurar la calzada cuando comenzó la lucha. Había 500 japoneses en los islotes que conectan Gutu y Tanamogo. Cuando terminó la lucha, no había ninguno. Temprano en la mañana del 7 de agosto, la estación de radio de Tulagi transmitió la primera palabra del asalto de los Estados Unidos a Rabaul. La asombrosa noticia llegó al aeródromo de Rabaul justo cuando los pilotos de las misiones de la madrugada se preparaban para despegar para otro día de acoso a los australianos en Nueva Guinea. Las órdenes se cancelaron de inmediato y todos los aviones disponibles se enviaron para atacar a la fuerza de invasión estadounidense antes de que los aviones pudieran despegar. Recibieron la noticia no deseada de Tulagi. Toda la flotilla de hidroaviones había sido destruida.
Luego, se rompió el contacto con Tulagi, lo que solo podía significar que la base allí había sido invadida a las 8:30 de la mañana. Un vuelo de 27 bombarderos Betty bimotores despegó de Rabaul. Habían sido cargados para el ataque contra las fuerzas australianas en Nueva Guinea, por lo que llevaban bombas en lugar de torpedos. 180 cazas los acompañaron mientras ascendían a 13.000 pies. Volaron al este hacia la isla de Bua y giraron al sur a lo largo de la costa de Bambilь. Fueron recogidos por 4 aviones Enterprise justo después de la 1 de la tarde. Los cazas Enterprise volaban a 18.000 pies cuando abajo avistaron la gran formación de bombarderos Betty escoltados por los Heroes justo sobre la isla de Florida. Los F-4F atacaron y el teniente D.P. Dease derribó un bombardero. Otros 4 comenzaron a humear y fueron listados como probables, pero después de este vuelo inicial, los Heroes se unieron a la lucha y los F-4F se separaron para refugiarse en la capa de nubes como se les había ordenado que hicieran. Habían sido duramente alcanzados. Uno de los F-4F había sido derribado y el avión del teniente D recibió tantos disparos que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el VASP. El teniente G. Firebird lideró otro vuelo de 6 cazas del Enterprise encontraron al enemigo frente a la isla de Santa Isabel. Los Heroes llegaron rápido. 10 de ellos atacaron a 3 de los cazas. Los 3 F-4F fueron derribados. Los otros 3 cazas estadounidenses atacaron a los bombarderos y la Marina Real derribó a uno, Betty. El primer derribo de un Zero lo realizó un radioelectricista de 2 caminos, pero los Zeros los persiguieron en masa y los F-4F se agacharon en las nubes para esconderse. Había 10 Zeros tras ellos en 2 formaciones y entraron observando la regla japonesa de nunca perder de vista a su compañero de ala. Atacaron a los F-4F por el cuarto de estribor y el teniente Firebar y el piloto alistado W. A. Stevenson Jr. y el piloto maquinista W. H. Warden fueron derribados. Uno de los vigilantes costeros recogió a Firebar del agua frente a la isla de Santa Isabel. Un vigilante costero envió una canoa para rescatar a Warden frente a esa misma isla, pero Stevenson no fue encontrado a bordo de los otros portaaviones. La historia fue muy similar. Los bombarderos eran objetivos mucho más fáciles. 6 cazas del vuelo 323 se toparon con bombarderos enemigos frente a apuntó más lejos y derribó a 4 de ellos. El maquinista de Runan destruyó 2 sin ayuda de nadie justo después de las 2:30 de la mañana de la tarde, cuando los bombarderos Betty y los cazas Zero japoneses comenzaron su vuelo sobre las islas. Los vigilantes costeros estaban alerta. Paul Edward Mason, un plantador de copra en tiempos de paz, estaba estacionado en la colina Malab en Bambilь con vistas a Buin. A las 9 de la mañana, envió un mensaje de que 24 bombarderos japoneses se dirigían hacia el canal de Guad. Todavía estaban a 400 metros o 2 horas y cuarto del objetivo cuando ese mensaje fue transmitido desde Pearl Harbor a la flota. Ese mensaje llegó a la flota de invasión con tiempo suficiente para los preparativos. La reacción del Mas Canberra, uno de los cruceros australianos, fue típica cuando llegó la noticia. El contramaestre transmitió el mensaje: el barco será atacado al mediodía por 24 bombarderos torpederos. Todos los hombres se irán a cenar a las 11. Los bombarderos torpederos llegaron justo a tiempo. Los cazas estadounidenses los sobrepasaron a 20.000 pies mientras los bombarderos. Alcanzó la costa norte del canal de Guad y observó la flota de invasión al mediodía. Los cazas portaaviones estadounidenses y los cañones de los barcos estaban listos para ellos por primera vez en el Pacífico Sur. Los japoneses estaban sintiendo los resultados del contraataque.
Los aviones de combate estadounidenses fueron bastante efectivos contra los bombarderos bimotores de los 24 que finalmente llegaron al canal de Guad. Todos menos uno fueron derribados y el único daño sufrido en ese primer ataque fue al destructor Maud Buford, que fue alcanzado por una bomba contra los cazas Zero. Sin embargo, fue una historia diferente. El oficial piloto Sauro Sakai, el as principal de Japón, estaba entre los 18 elegidos por su habilidad para hacer esta primera misión de largo alcance sobre el objetivo. La fuerza japonesa fue atacada por A4 Wildcats desde los portaaviones y fueron directamente hacia los bombarderos ignorando los Zero. Los Zeros protegieron a los bombarderos lo mejor que pudieron, pero luego se volvieron hacia los cazas estadounidenses. Sakai estaba desconcertado por las tácticas estadounidenses. Los pilotos de la armada se lanzaron contra los Zeros, pero si fallaban en la primera pasada se dispersaban y evadían. Habían sido bien instruidos por sus oficiales de inteligencia que sabían que el Zero era superior en capacidad de giro y ascenso, así como más rápido. Después de una dura y hábil batalla, Sakai derribó un F-4F y un bombardero en picado SBD que por sí solo saltó 4 ceros. Varios otros pilotos japoneses hicieron derribos mientras que un Zero se perdió. El piloto Sakai atacó a un grupo de bombarderos torpederos SBD pensando que eran cazas y se topó directamente con 4 ametralladoras escupidoras manejadas por artilleros traseros que lo tenían C. Cuando entró, su Zero quedó gravemente destrozado y él resultó gravemente herido, pero logró volar el avión de regreso a Rabaul y aterrizarlo antes de colapsar en el aire. Los japoneses todavía tenían una ventaja temporal en la calidad del Zero, pero los estadounidenses en sus F-4F ya estaban comenzando a aprender a usar las limitaciones del enemigo para su beneficio. El asunto del control del aire obviamente iba a ser muy disputado en este momento en particular. Los estadounidenses tenían la ventaja de la proximidad con los portaaviones cercanos a la costa, pero los japoneses tenían la ventaja de los números en Rabaul y el esfuerzo estadounidense se vio seriamente obstaculizado por la superioridad de los loceros japoneses sobre los cazas estadounidenses. Los pilotos del portaaviones volaban el A4 Wildcat, que no era tan rápido ni maniobrable como el Zero, y los japoneses podían volar en círculos a su alrededor. La única ventaja del F-4F era su robusta construcción y protección de blindaje. Todo lo que se necesitaba para mantener la proporción de aviones perdidos tan baja como lo fue para los estadounidenses en Rabaul. Los japoneses se recuperaron rápidamente de la sorpresa de la invasión estadounidense, pero el problema para los cazas japoneses fue el viaje de ida y vuelta de 1.100 millas. Por esa razón, el primer día, el comandante Nakajima, el líder del escuadrón de cazas, se había resistido a las demandas de una autoridad superior de que todos los Zeros disponibles se enviaran a la lucha y había enviado solo a sus flyers más experimentados. Pronto enviaría a otros y las pérdidas se volvieron más graves en gran parte debido a las vastas distancias que debían recorrer al anochecer del primer día. La invasión de los Estados Unidos parecía segura. Las tropas estadounidenses se habían movido cerca del aeródromo y no habían encontrado ninguna resistencia sustancial. Un prisionero fue capturado e indicó que solo había alrededor de 600 tropas de combate de la comisión en la isla y 1.400 trabajadores y que habían huido al lado opuesto. El almirante Turner había trasladado a 11.000 marines a tierra y grandes pilas de municiones, alimentos y otros suministros llenaban las playas. El general Vandergrift había notado que la fuerza de playa no podía asimilar los suministros, pero temiendo que los portaaviones se marcharan pronto, se alegró de ver que los suministros seguían llegando. Estableció una segunda cabeza de playa,
pero pronto estuvo tan abarrotada como la primera. A las 8:40 de la mañana del 8 de agosto, el vigilante costero Jack Rad en el paso de Bua avistó 45 bombarderos en picado japoneses que habían despegado de Cavendish. 30 minutos después, Pearl Harbor repitió la transmisión a los barcos. Los aviones de los portaaviones atacaron y destruyeron muchos de los bombarderos enemigos, pero ese día los barcos de los Estados Unidos no escaparon ilesos. Un bombardero en llamas se zambulló en la cubierta del transporte George F. Elliott y le prendió fuego. Un bombardero en picado envió un torpedo al destructor Jarvis, dejándolo fuera de combate esa mañana. Los portaaviones Enterprise y los demás despegaron en sus misiones. Y encontraron los cielos despejados, ametrallaron y bombardearon las concentraciones de tropas a lo largo del río Tenaro y trabajaron sobre el aeródromo nuevamente alrededor de las 10:00. Tres cazas del Enterprise descubrieron un grupo de bombarderos torpederos japoneses que volaban a baja altura sobre la superficie del agua para atacar los transportes. Los estadounidenses los atacaron. El maquinista Runnan derribó un bombardero y un caza, el VHH Rouse derribó dos bombarderos torpederos bimotores y el Jedi Shoemaker derribó otro. Ese fue el final de la actividad aérea del día al anochecer. El Enterprise combatiendo 6 contó sus pérdidas: 6 pilotos derribados por los Zeros. Los cazas Zero japoneses aún tenían la ventaja en experiencia y aeronaves, pero los pilotos estadounidenses ya estaban comenzando a aprender los trucos del oficio. El comandante del grupo aéreo Enterprise concluyó que el Zero tenía dos debilidades principales: potencia de fuego limitada e incapacidad para resistir el castigo debido a la superior velocidad de ascenso del Zero, maniobrabilidad y capacidad de combustible. Se advirtió a los pilotos del F-4F que se mantuvieran juntos y que cuando fueran atacados, cada elemento de dos aviones debería establecer un movimiento de tijera girando constantemente uno hacia el otro, por lo que los marines pudieron concentrar su potencia de fuego superior en el enemigo, aunque sabían que sus aviones podían absorber una enorme cantidad de daño en tierra. Los marines lucharon contra una feroz oposición japonesa en Tulagi, Gabutu y Tanambu. Sufrieron 90 bajas, pero tomaron el control de la isla al final del segundo día. La guarnición japonesa de 250 hombres luchó hasta el final. 200 hombres murieron, 3 se rindieron y el resto nadó directo a la isla de Florida para continuar luchando en Gabutu y Tanambu. Los marines sufrieron 250 bajas. La guarnición japonesa de 500 hombres fue aniquilada hasta el último hombre. La ferocidad de esta lucha en Tulagi contrastaba marcadamente con el fácil avance de los marines en el canal de Guad. Allí, en la mañana del 8 de agosto, los marines llegaron al borde del aeropuerto al que llamarían Henderson Field en honor a un aviador muerto en Midway. Estaban empezando a desarrollar desprecio por el enemigo. Ojalá esos malditos japoneses salieran y lucharan. Un marine dijo ante el oído de Richard Trusses en las noticias internacionales. Corresponsal de servicio que había acompañado la invasión, todo lo que hacen es correr hacia la jungla en la superficie. Entonces los marines no podían pedir una guerra mejor. Pero los oficiales estaban nerviosos esa segunda tarde, era demasiado fácil en el mar, los estadounidenses aparentemente tampoco tenían oposición, unas pocas embarcaciones de patrulla y embarcaciones japonesas y 1 o 2 transportes habían sido capturados en la costa y habían sido destruidos en las primeras horas de la invasión por bombardeos y bombardeos solo en el aire. Los japoneses estaban dando patas a los estadounidenses, la mayoría de esas primeras los bombarderos fueron destruidos, pero el costo de cumplir con los ceros fue 21 de los 99 aviones portaaviones del almirante Fletcher. Esa pérdida no es alta para los estándares operativos.
convenció a Fletcher de que su decisión de retirarse era acertada a las 6:00 de esa tarde. Fletcher le pidió al almirante Gormley que le permitiera retirar sus portaaviones. Se retiró antes de tener una respuesta cuando el almirante Turner interceptó el despacho de Fletcher. Se dio cuenta de que la retirada de los portaaviones lo dejaría sin cobertura aérea. Se podía esperar que el número de aviones japoneses aumentara drásticamente a medida que el enemigo derribara más aviones. Atravesaron la cadena de islas a medida que Fletcher comenzaba a retirarse. Los japoneses avanzaban con fuerza cuando la palabra invasión se transmitió desde el canal de Guadal a Rabaul. El vicealmirante Hichi Maaba reaccionó de inmediato. El almirante Maaba era comandante de la octava flota japonesa y de la Fuerza de los Mares del Sur, lo que significaba que tenía la responsabilidad de toda la operación en el Pacífico Sur. Su primer movimiento fue cargar 6 pequeños transportes con tropas y enviarlos con una escolta de destructores para reforzar la guarnición de 2,000 hombres del canal de Guadal. Pero el convoy se topó con el submarino estadounidense S-38 que operaba desde Australia tras la caída de Filipinas. El S-38 hundió el transporte Mayo Maru con 342 hombres a bordo. El hundimiento, sumado a los informes de la enorme flotilla de invasión estadounidense, convenció al almirante de que era demasiado peligroso en ese momento. Intentó reforzar la guarnición y llamó a los otros 5 transportes. Para entonces, la asistencia naval japonesa ya estaba en camino al canal de Guadal. El almirante Maaba había tenido suerte con el tiempo. Temprano en la mañana del 1 de agosto. 7. Cuando la guarnición de Tulagi envió su último mensaje, 5 cruceros pesados partieron de Cavan, en el extremo norte de Nueva Irlanda. 3 de ellos se dirigían al noreste hacia la isla Manus en el grupo del almirantazgo y 2 se dirigían a Rabaul. El almirante Maaba pronto ordenó a los 5 cruceros que se apresuraran a Rabaul. Poco después del mediodía, el crucero Choai, acompañado por un destructor, se trasladó a Simpson Harbor. Los otros 4 cruceros esperaron en el canal de St. George, entre Nueva Irlanda y Nueva Bretaña, a que el Choai se reuniera. Cuando llegó esa tarde, llevaba al propio almirante Maaba y estaba acompañado por los cruceros ligeros Tenryu y Yubari, por lo que los japoneses se movieron hacia el canal de Guadal con 5 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y un destructor. Mientras aceleraban hacia el sur, el almirante Maaba compuso su plan de batalla reduciendo la velocidad. Podrían retrasar su llegada hasta después de la medianoche del 8 de agosto y realizar un ataque nocturno sorpresa contra las fuerzas estadounidenses en la cabeza de playa. El almirante sabía que los estadounidenses tenían varios portaaviones en esa área mientras que él no tenía ninguno. Un ataque nocturno era una garantía de que no sería acosado por aviones estadounidenses, ya que los estadounidenses no tenían antecedentes de competencia en operación. Operaciones aéreas nocturnas. De hecho, no tenían antecedentes de competencia en ningún tipo de operaciones navales nocturnas. Si bien este aspecto de las tácticas se había convertido en una especialidad japonesa, el problema de Maa esa tarde era cómo acercarse al canal de Guad sin llegar demasiado pronto y sin perder el elemento sorpresa. Tenía que atacar para apoyar a los defensores del canal de Guad. Pero si podía sorprender al enemigo, la efectividad sería enorme. El almirante no lo sabía en ese momento, pero la naturaleza del mando dividido, la inferioridad del sistema de inteligencia aérea estadounidense y la falta de métodos de búsqueda claramente definidos jugarían directamente a su favor. Para obtener información sobre los movimientos de los barcos japoneses, los estadounidenses en el canal de Guad tuvieron que depender de la búsqueda aérea y los informes submarinos.
Solo en las circunstancias más especiales, los informes de los vigilantes costeros serían de mucha utilidad con respecto a las operaciones de los buques de guerra. Temprano en el día, los cruceros fueron citados por los bombarderos B-17 del ejército de los Estados Unidos mientras se dirigían hacia Rabaul en la tarde del 7 de agosto. La Fuerza Mava fue citada por el S-38 justo cuando salía del canal de St. George. Esa noche, el comandante del S-38 informó del contacto a Brisbane, pero los comandantes navales estadounidenses no dieron mucha credibilidad a esos dos informes porque Rabaul se había convertido en la base avanzada de la armada japonesa y era bastante normal que los barcos entraran y salieran. Los estadounidenses no vieron indicios de que los barcos en cuestión se dirigieran hacia el canal de Guad. El almirante Gorley era responsable de la coordinación de todos los elementos del ataque estadounidense, pero para asegurar las búsquedas aéreas tuvo que depender de varias fuentes. Primero, estaban los bombarderos B-17 de largo alcance de la Fuerza Aérea del Ejército estadounidense del general MacArthur y la Fuerza Aérea del Ejército australiano, parte del comando de MacArthur, que operaba de forma independiente. Segundo, estaba la Fuerza Aérea Naval con base en tierra del almirante McKen, que incluía varios aviones auxiliares y bombarderos de patrulla PBY. Los aviones del general MacArthur debían asumir la responsabilidad de la búsqueda en las Islas Bismarck, concentrándose en la gran base naval y aérea de Rabaul. McCain debía vigilar los accesos al norte de la región, lo que significaba que True y los alguaciles. Se suponía que los aviones de portaaviones del almirante Fletcher harían vuelos de corto alcance. Búsquedas, pero en realidad no hizo ninguna en absoluto. Fletcher estaba desconcertado con sus preocupaciones. El almirante Turner había consultado sus cartas y había visto que los japoneses tenían una aproximación maravillosa a la isla del Canal de Guadal a lo largo de la costa oeste de Banville, directamente entre la isla Sacel y Uvela, pasando por Columbangara, entre Nueva Georgia y Santa Isabel, y luego entre la isla de Florida y la costa norte del Canal de Guadal. El carril fue bautizado como La Ranura. Pronto se volvería infame en la historia naval estadounidense. En la mañana del 8 de agosto, 4 PB estaban programados para volar desde Nandi en un patón triangular de 700 metros de largo cuyo vértice eran las Islas Fiji. Llegarían casi al oeste de la isla Santa Cruz. 6 PB volarían patrones de búsqueda desde Espíritu Santo al noreste sobre las Islas Santa Cruz y terminarían en un punto ligeramente por encima de las Bismarck, pero muy al oeste de la fuerza de tarea japonesa. 6 PB se extenderían desde M a través de la ranura del Canal de Guadal para buscar un área al norte y al oeste de la ranura. 3 B-7 debían buscar al norte del Canal de Guadal en la noche del 7 de agosto cuando el almirante Turner estudió el plan de búsqueda para el día siguiente y encontró que la ranura estaba completamente descubierta. Pidió al almirante McKen una búsqueda especial allí al día siguiente, pero de alguna manera, entre el buque insignia del almirante Turner, el cuartel general del almirante McKen y el portaaviones Mackinac en M, el mensaje se perdió, la búsqueda nunca se realizó, por lo que el 8 de agosto los estadounidenses habían dejado al descubierto el enfoque más obvio de cualquier fuerza naval enemiga para proteger el canal.